Nunca pensé que las cosas en la vecindad pudieran ponerse tan raras. Siempre estábamos acostumbrados a las mismas travesuras, los mismos pleitos, las mismas bromas pesadas que, aunque fastidiosas, terminaban por sacarnos una sonrisa. Pero aquella vez fue diferente. Todo empezó un martes. Lo recuerdo bien, porque ese día había salido a buscar trabajo, aunque nadie lo crea, y, al regresar, noté algo raro. La vecindad estaba demasiado silenciosa, incluso para la tarde. Me encontré con doña Clotilde en el patio, más pálida de lo normal, mirando hacia el barril donde siempre se escondía el chavo. ¿Y ahora, qué le pasa a usted?, le dije, esperando el típico regaño o su intento de coquetearme. Pero no respondió, solo señaló el barril con una mano temblorosa. Fue entonces cuando lo escuché. Don Ramón, dijo una voz baja y grave, que no parecía pertenecer a ningún niño. Me acerqué despacio, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El barril estaba cerrado, algo que nunca pasaba, porque el chavo siempre lo dejaba abierto o medio salido, como si se olvidara de cómo funcionaban las tapas. Extendí la mano para abrirlo y, cuando lo hice, me encontré con el chavo, encogido dentro. Pero había algo en él que no estaba bien. Sus ojos eran distintos. No eran los ojos del niño que todos conocíamos. Eran vacíos, sin brillo, como si en su interior ya no hubiera nada humano. Además, él me miraba fijamente, y sin parpadear. Y entonces, habló de nuevo. Tú me dejaste morir de hambre. Mencionó con su voz que seguía siendo aquella cosa espantosa, ronca y profunda. Después de escucharlo, sentí un sudor frío en la nuca, y me dije a mí mismo: ¿dejarlo morir de hambre? Sabía que muchas veces el chavo pasaba necesidad, pero eso no era culpa mía. ¿O sí? Me aparté de inmediato, tropezando con la escoba de la bruja del 71, que se había quedado tirada a un lado. Y no sabía qué decir ni qué pensar. Sin embargo, solo dije: ya, chavo, basta de bromas. Intenté decirle, pero mi voz sonaba mucho menos firme de lo que quería. No es una broma, don Ramón, repitió con esa voz inhumana. Y después de eso, sus ojos rodaron hacia atrás, y comenzó a temblar. Al ver eso, retrocedí rápidamente, mientras el cuerpo del chavo se sacudía violentamente dentro del barril. Y esos movimientos, no parecían naturales, parecían convulsiones, como si algo intentara controlarlo desde dentro. Y fue en ese momento cuando la bruja del 71 se me acercó, y murmuró: ese niño, no está solo, don Ramón. ¿De qué está hablando doña Clotilde? Lo que sea que lo ha poseído, no es de este mundo. Y esos ojos, yo los he visto antes. Mientras ella hablaba, el cuerpo del chavo dejó de temblar. Y se quedó completamente quieto. Después de eso, sus ojos volvieron a ser los mismos, o al menos eso parecía. Y luego, él me miró, esta vez con expresión de confusión, y dijo, con su voz de siempre: don Ramón, ¿por qué me mira así? Al escuchar esto, me quedé congelado, y sin saber qué responder. Pero antes de que pudiera decir algo, la puerta de la vecindad se abrió de golpe, y entraron la Chilindrina y Kiko, corriendo y riendo, como si nada hubiera pasado. «Papá, mira lo que conseguí aquí afuera», gritó la Chilindrina, mientras se acercaba con un nuevo juguete. Y desde ese momento, sentí como el ambiente en la vecindad cambió al instante. Y el chavo salió de su barril como si nada, y todo volvió a la normalidad. Pero yo no podía olvidar lo que había visto. Y esa misma noche no pude dormir. Incluso cerré bien la puerta, algo que nunca hacía, y me quedé pensando en esos ojos vacíos, y en esa voz que no era del chavo, además de las palabras de la bruja del 71. Después de eso, sabía que había algo más detrás de todo esto, algo que no entendíamos.
Al día siguiente, volví a ver al chavo, corriendo por la vecindad, persiguiendo a Kiko, y por un momento pensé que tal vez todo había sido un mal sueño. Pero entonces, me detuve a observarlo bien. Y cuando se dio la vuelta, me miró directamente, con una sonrisa algo macabra, y sus ojos, esos malditos ojos, por un breve segundo, volvieron a estar vacíos. Cuando vi eso, sabía que lo que sea que había en él, no se había ido. Solo estaba esperando. Después de ese evento, pasaron los días, y la vida en la vecindad siguió su curso, pero yo ya no podía ver al chavo de la misma manera. Algo en mi interior me decía que tenía que mantenerme alerta, que aquello que había visto en sus ojos no era una simple alucinación. Y lo peor era que nadie más parecía notarlo. Ni la Chilindrina, ni Kiko, ni el señor Barriga, ni nadie. Para ellos, el chavo seguía siendo el mismo niño travieso y hambriento de siempre. Luego de unos días, llegó un miércoles, y justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Yo estaba sentado afuera de mi casa, fumándome un cigarro, pensando en cómo conseguir dinero para la renta. Y fue entonces cuando lo vi de nuevo. El chavo, caminando por el patio, pero esta vez, no estaba solo. A su lado, una sombra delgada y alargada lo seguía de cerca, como si estuviera pegada a él. No era una sombra normal, ya que se movía con una vida propia, como si tuviera intenciones, como si fuera consciente de lo que hacía. Me levanté de inmediato, sintiendo un nudo en el estómago. Quería gritar, advertirle a alguien, pero no pude. Mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Fue entonces cuando vi al chavo detenerse frente al barril. Y lentamente, se giró hacia mí. Y sus ojos, otra vez estaban vacíos. Y esta vez, no me habló con esa voz grave. Sino que simplemente me miró, y luego sonrió. No era una sonrisa alegre, de esas que uno ve en un niño. Sino que era fría, y con ganas de algo inexplicable, y que me heló los huesos. De la nada, sentí una mano en mi hombro. Era la bruja del 71, y en su expresión, podía ver una seriedad absoluta, y su mirada estaba fija en el chavo, como si ella también pudiera ver lo que yo veía, y después me dijo: «Ya no queda mucho tiempo, don Ramón». ¿Tiempo para qué? ¿De qué me está hablando? De lo que habita en ese niño, sé que no pertenece a este mundo. Está atrapado entre el nuestro y el otro lado, pero pronto, muy pronto, tomará el control completo. Y cuando eso pase, ya no será el chavo. Será algo más. Algo oscuro. Al escuchar eso, no pude evitar reír, aunque era una risa nerviosa, y después dije: el chavo solo está. Está raro, pero nada más. No hay fantasmas ni demonios en esta vecindad. Lo vi una vez, don Ramón, hace muchos años, en otra vecindad. Un niño igual que el chavo, inocente, pobre, y vulnerable. Él fue poseído por algo terrible. Y nadie lo creyó hasta que fue demasiado tarde. Él desapareció, y jamás lo volvieron a ver. La oscuridad lo reclamó, y ahora siento que está ocurriendo lo mismo aquí. Al escuchar eso, intenté ignorarla, pensar que solo eran locuras de una mujer mayor. Pero cuando volví a mirar al chavo, aún estaba allí, observándome, con esa sonrisa maldita en su rostro. Los días siguientes fueron una pesadilla. El chavo ya no actuaba como antes. Ya no corría por la vecindad jugando con los otros niños. Ahora, se pasaba las horas sentado sobre su barril, mirando al vacío, o peor aún, observando a los demás con esos ojos inexpresivos. Y aunque solo se limitaba a observar, cuando alguien se le acercaba, esa sonrisa espeluznante aparecía brevemente, como un recordatorio de lo que se estaba dentro de él. Pero una tarde, mientras la Chilindrina jugaba con Kiko cerca del barril, algo extraño ocurrió. Ellos estaban lanzando la pelota hacia la pared, cuando de repente, la pelota rodó hasta los pies del chavo. Él la levantó con una lentitud, y se la ofreció a la Chilindrina. Ella, inocente como siempre, se acercó para tomarla,
Pero en cuanto sus dedos rozaron la pelota, el chavo la agarró del brazo con una fuerza descomunal. «Papá, ayúdame», gritó la Chilindrina, mientras intentaba liberarse. Yo al escucharla, corrí hacia ella lo más rápido que pude, pero en cuanto llegué, el chavo la soltó. Su rostro seguía sin expresión, pero sus ojos eran pura maldad. Tomé a la Chilindrina en mis brazos y la alejé de él. Y Kiko, que había visto todo, solo pudo balbucear algo incomprensible, antes de salir corriendo a casa de su madre. Después de eso, cuando llegó la noche, no pude más. Sabía que tenía que hacer algo. Sin embargo, fue muy tarde, vi al chavo en mi ventana, pero no era él, sino que esa cosa que lo poseyó, finalmente había tomado su cuerpo, haciéndolo casi irreconocible. Y ahora, solo espero mi muerte, a manos de esa cosa. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te...